Uno de los logros de la administración que está por terminar fue la construcción de una ley y el inicio de la construcción de un sistema integral para proteger a las niñas y niños adolescentes. Durante estos 2 años se han construido los cimientos, se ha logrado articular las bases de un sistema. Por eso es fundamental hacer un balance y reconocer lo que se ha hecho, pero sobre todo lo que falta por hacer, porque sin duda nuestro país sigue siendo un país que no garantiza el interés superior de los niños. De eso hablaremos hoy en México Social. La Convención sobre los Derechos del Niño es el mayor instrumento internacional que reconoce a los niños y niñas como sujetos de derechos con garantías en cada país. El Estado mexicano firmó y ratificó dicha convención en 1990. En la actualidad, la convención forma parte del orden jurídico mexicano y garantiza sin distinción alguna los derechos de cada niño y niña que habitan en el territorio nacional. Además, la Constitución Política Mexicana contiene uno de los marcos legales que en mayor medida, a nivel mundial, reconocen y mandatan la garantía de los derechos de la niñez. Sin embargo, es también nuestro país uno de los que registran mayor grado de incumplimiento de estos derechos. El Comité de los Derechos del Niño fue creado para supervisar la aplicación de la Convención en cada país y ha advertido al Estado mexicano sobre los desafíos que enfrenta para dar pleno cumplimiento a los derechos reconocidos en la Convención. Los señalamientos más importantes emitidos por el Comité a nuestro país son: el relativo al principio del interés superior de la niñez, pues pese a que este se encuentra establecido en el artículo 4 constitucional, no se aplica en la práctica de manera consistente. Y el relativo a la violencia generalizada que se vive en el país y que ha derivado en numerosos asesinatos de niñas y niños. En efecto, de acuerdo con el INEGI, durante 2016, 7,000 infantes y adolescentes fallecieron por alguna causa clasificada como violenta. A ello se suma la pobreza infantil. De acuerdo con el Coneval, 53% de las niñas y niños mexicanos viven en pobreza. Y de manera particular, el 80% de los niños y niñas de poblaciones indígenas viven en pobreza. Sin duda, el mayor reto para el nuevo gobierno radica en saldar esta deuda pendiente con la niñez mexicana y garantizar una calidad de vida digna para todos los niños y niñas de todas las clases sociales. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en otro programa de México Social, sobre todo porque hoy es un tema que a muchos, yo diría a todos, nos convoca. La situación de la infancia en nuestro país. Durante el mes de noviembre siempre hay una serie de reflexiones motivados por el Día Internacional de los Derechos de los Niños, pero es importante hacer un balance y por eso agradezco mucho a Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Integral de Protección a Niñas y Niños Adolescentes, que estés con nosotros, porque te comentaba al principio del programa. Yo estoy convencido que un paso importante se dio en esta administración con respecto a construir lo que el país le urge, un sistema integral para proteger todos los derechos. Y es un paso importante, te ha tocado iniciarlo, poner los cimientos, como yo he dicho en muchas partes, pero me gustaría que antes que nos hablaras del sistema, y el esfuerzo y lo que se ha logrado y lo que falta por hacer, que nos hagas el balance antes del sistema integral, el CIPINA, como le decimos los que estamos cerca. ¿Cuál es la historia institucional que podrías tú traer en términos de los antecedentes para dar magnitud de la propuesta audaz y abarcante que se hizo en esa administración? Y Ricardo, como siempre, gracias por estar cerca de México Social. No, muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí. Estuve hace 3 años iniciando justo la responsabilidad en el sistema y ahora es un buen tiempo para hacer un balance de qué ha pasado. ¿Qué había antes de tener una ley general que reconoce como prácticamente a ningún grupo de población ahora todos los derechos y establece obligaciones para las autoridades? En realidad lo que yo digo en términos generales y es que teníamos un gobierno, tenemos todavía, pero también formalmente, un gobierno que solo estaba dirigido para las personas adultas, básicamente para los varones adultos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno ve el conjunto de leyes que se hicieron, por ejemplo, el siglo pasado, desde el voto, que solo se permitía a los hombres, desde dónde estaban puestos los programas económicos, los programas de apoyo social, los programas productivos,
las instituciones, hacia dónde estaban dirigidas en términos de las reglas, de los beneficiarios, de los destinatarios. Es claro que la idea es de un Estado que busca que los adultos varones prosperen, tengan seguridad social, tengan acceso a medios de producción, tengan empleo y con eso se hagan cargo de su familia. En principio, esto involucraba hacerse cargo de las mujeres y hacerse cargo de los niños y de las niñas, digamos desde una perspectiva incluso previa a la conformación de los Estados-nación, en donde había el derecho del hombre sobre las mujeres y también la potestad de los hombres, de los padres sobre los hijos y las hijas, la patria potestad, que no era un tema de garantía de sus derechos, ni de cuidado, ni de protección integral, sino sí era de cuidado de ver que hubiera crecimiento, pero era también del poder de las decisiones del padre sobre los hijos. Esta idea, aun cuando se fue conformando y haciendo una definición legal e institucional, siempre estuvo presente en el Estado mexicano, en el Estado-nación, así se conformó. Un Estado que trabaja para la población adulta, que le cobra impuestos, que permite el voto, que toma en cuenta electoral, pero también después políticamente a la población adulta, que ayuda a tener determinados mecanismos para que participe la población adulta en las decisiones y que decide que tiene que tener un niño o no. Y en parte lo que decidió el Estado mexicano en la primera mitad del siglo pasado y después también en la segunda, es que el Estado debería de intervenir o en temas en donde ya no podía participar directamente la familia, estableciendo un mecanismo de apoyo, de desarrollo para los niños, como es la educación y la salud, y también para cuidar, para dar cobijo, para dar techo a aquellos niños que carecían de cuidados parentales, es decir, a los niños en situación de desamparo. Todavía tenemos una gran cantidad de casas hogar en el país que se llaman Casa del Niño Desamparado, ¿no? Y así nacieron con esa perspectiva. Si tienen familia, los atiende la familia, entonces es la responsabilidad del padre. Si no tienen familia, entonces son responsabilidad del Estado. Asistencia, salud, educación. Pero ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con los mecanismos de seguridad pública, con la infraestructura urbana, con la energía, con el acceso a las telecomunicaciones, con la distribución territorial, con el ejercicio de la propiedad de los bienes privados y también del usufructo de los bienes públicos? Hay muchos temas en la agenda política, en la agenda legal, en la agenda presupuestal, en donde los niños y las niñas no aparecen, parecieran siempre problemas adultos. Y cuando vemos incluso en estas consultas que hay previas a las elecciones locales o federales siempre, cuáles son los principales problemas que tiene la sociedad, siempre se refieren, los encuestadores lo hacen, pero también los encuestados lo dicen, son problemas que parecen ser de la población adulta: seguridad, problemas de empleo, problemas económicos, y que no tienen que ver con este mecanismo a través del cual los gobiernos deberían de establecer condiciones para que un niño no solo pueda jugar libremente en la calle, sino pueda ser aceptado en una escuela, en la más cerca, en condiciones de calidad, no tenga que desertar de la escuela, cuide el entorno, todas las cuestiones del entorno que tienen que ver con seguridad humana, con seguridad social, pero también vea que requiere una enorme cantidad de cuestiones para vivir, que pasan por el agua, el saneamiento, claro, la vacunación, la lactancia, la medición del desarrollo, pero pasan por muchas otras áreas que son responsabilidad de muchas áreas de gobierno que no asumían, y repito, estamos en proceso de que eso suceda, pero que tampoco tenían legalmente una responsabilidad sobre la niñez. Nunca se decía que eran instituciones, secretarías, dependencias, gobiernos para la población adulta, pero eso se actuaba, eso se legislaba y se presupuestaba así también. En ese sentido, este proceso, largo proceso, desde la convención el siglo pasado, el próximo año serán 30 años de la convención, el país, en esa visión adultocéntrica, generó una infraestructura siempre en la preocupación de a los niños y niñas fracturados, estas casas de asistencia, estos lugares para protegerlos,
buscando siempre su reintegración familiar, por lo menos en el discurso, vía adopción o vía alguna solución familiar, pues generó esta infraestructura muy asociado al DIF, como tú bien sabes, o sea, DIFs estatales que tenían casas cunas, casas hogares, que se hacían cargo de los terribles problemas del derecho familiar, que finalmente define desde la pensión alimenticia o la patria potestad. Y durante muchos años, siglo XX, lo platicamos muchas veces, pues se buscó crear una especie de consejo integral que pudiera atender a la infancia, sabiendo que la infancia no es solo de los DIFs y que los DIFs dejaban mucho que desear porque eran los niños fracturados. Pero bueno, finalmente la convención generó este proceso que no creo que haya sido fácil. Tú estuviste participando desde la formulación de la ley. Y en ese sentido, ¿cuál era la visión crítica, esta noción urgente de construir un sistema? Yo sostengo que parte de esta noción que no puede ser una dependencia, aún el DIF. Un DIF que aspira siempre a ser sistema, que lograr el desarrollo integral de la familia como aspiración, pero no con una capacidad de hacerlo. Lo hago, como sabes, con absoluta responsabilidad de que eso no se hizo y no se hace, pero finalmente es el referente. Platícanos en esta administración, si algo sorprendió, y yo lo digo de una manera positiva, fue cuando esta iniciativa preferente del presidente Peña, su primer iniciativa es esta ley integral de atender a niños y niñas, y surge con una fuerza derivada de lo que era evidente, adolescentes. Este proceso de la ley, o sea, ¿cómo lo podrías tú en grandes trazos relatar? Porque no fue fácil llegar a un acuerdo de esta ley. No fue fácil y fue muy largo, porque como tú dices, van a ser 30 años de la convención, apenas vamos a cumplir 4 de la ley, y hubo presión desde organismos internacionales, el Comité de Derechos del Niño en Naciones Unidas le decía a México constantemente, una legislación, se necesita una legislación integral de protección de los derechos. Las organizaciones civiles propusieron durante mucho tiempo distintas fórmulas, desde un instituto de los derechos del niño o un sistema, creo que como el que está ahora, no era la propuesta tal cual, pero sí distintos mecanismos para que el Estado mexicano pudiera poner un ojo mucho más cercano, mucho más detallado y no asumiera que la situación de los niños ya está en manos de alguien. Que yo creo, si me permites además comentarlo, que yendo a estos 3 años he tenido la oportunidad de ir muchas veces a las entidades federativas, encontrarme con cientos o miles de autoridades y la perspectiva general es que la situación de los niños ya está tomada en mano. Hay alguien que se está haciendo responsable de los problemas de los niños, entonces hay que hacerse responsables de otro tipo de problemáticas, pero los niños están en términos generales bien atendidos, no son la preocupación nacional. Desde esa perspectiva, también las organizaciones entonces llamaban a que hubiera un foco, un enfoque más bien de los gobiernos respecto de los niños y hubo procesos también desde las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque como tú dices, uno dentro del DIF puede darse cuenta, yo trabajé también en el DIF varios años antes que tú, aunque no con tu responsabilidad claramente, pero uno se daba cuenta también desde la base, digamos, del trabajo del DIF, que son muy pocas situaciones las que están encargadas a esa institución, que es indispensable y el país habría sufrido muchísimo si no lo hubiera tenido estos 40 años, pero también sufrió mucho por dejarla de alguna manera en una marginalidad institucional y en una falta de recursos, de reconocimiento, de atribuciones legales, de una fortaleza institucional y de asumir también la parte del tema de la asistencia como un tema fundamental. Pareciera a veces marginado y porque el tema de desarrollo social fue tomando espacio, como si uno fuera el patito feo y otro era el horizonte a alcanzar, el desarrollo social. Estos procesos, digamos, convergen, estos llamados de la sociedad civil en México, estos procesos de llamado también del comité y de organismos internacionales a que México tuviera
un mecanismo como este, también reconocimiento de las instituciones de que no tenemos el mecanismo adecuado y me parece claramente la fuerza de la realidad, una realidad que nos empieza a decir que también en la desaparición hay niños y adolescentes, que también hay homicidios y hay feminicidios de niñas, que también tenemos una pobreza infantil lacerante, que comenzamos a ver indicadores y el conjunto te da cuenta de que este grupo de población está en una situación de desventaja en relación a lo que las políticas públicas están haciendo o están pudiendo definir como como el conjunto de las intervenciones del Estado. Hay algo que está fallando. Yo creo que ese reconocimiento también lleva a esta iniciativa del presidente, que fue además la única iniciativa preferente que presentó durante el sexenio. Y creo que es muy relevante que lo haya hecho. Sí, sin duda. Déjame un corte y regresamos para que nos des cuenta cuál es el estado del sistema, sabiendo que son 3 años de construcción, sin dejar de sostener esta paradoja. Por una parte hay una visión, yo diría, desde las instancias públicas, como bien dice Ricardo Bucio, de que los temas de infancia están atendidos, ¿sí? Por la SEP, por áreas de salud, por distintas instituciones. Pero en el fondo no se ha comprendido y por eso la enorme importancia, creemos, de reivindicar que si hay algo que define es la convicción de un país, es poner en el centro el interés superior de la infancia. Y eso no se logró antes de la ley y es uno de los grandes desafíos que tiene el sistema de realmente centrar el esfuerzo, no solo para proteger a los ya fracturados, sino garantizar derechos. Y de ese calado es el desafío que en esta administración se tomó a partir de una ley que sin duda era un referente importante, señalado, pero que requiere realmente una arquitectura institucional de una enorme audacia. De eso lo haremos regresando del corte. Ricardo y muchos de los que hemos estado en estos temas sabemos que las cifras son atroces, dramáticas. Esta realidad de que casi 5 de cada 10 o 6 de cada 10 niños viven en pobreza, o las cifras que tenemos del trabajo infantil, o el trabajo en situaciones de riesgo, o las cifras brutales de los homicidios, desapariciones, o las cifras que tenemos de esta realidad de esta arraigada cultura del castigo a los niños. O sea, están todas las cifras que motivan y que sin duda yo soy los primeros a sostener, a defender que el CIPINA es un paso importante hacia adelante y que estos 3 años ha sido un proceso de construir cimientos, fundamentos. Entonces me gustaría que nos des un recuento. Estos 3 años, ¿cuáles han sido las tareas? ¿Cómo has avanzado? ¿Qué es lo que tenemos? Hagamos un balance de fortalezas. ¿Qué se logró construir? Digamos, ¿cuál va a ser lo que esta administración ponga en manos del nuevo grupo del poder encabezado por el presidente electo Andrés Manuel, en el cual pues tiene una base? Pero hablemos de estos 3 años. ¿Cuáles fueron, digamos, este balance que te haces en términos de fortalezas? Bien, en ese sentido, bueno, lo primero es el reconocimiento legal. El hecho de tener una ley que es una ley muy sólida, muy amplia, realmente integral, es la única ley que mira de forma integral a un grupo de población específico, porque tenemos muchas leyes que van para las lenguas indígenas, para la vida libre de violencia de las mujeres, cuestiones específicas, o aunque parecieran leyes integrales, no lo son, realmente no están bien construidas como la Ley General de Personas con Discapacidad. Esta es una ley, la de niñez, una ley bien construida que da responsabilidades a muchas dependencias públicas con una lógica central. La posibilidad de que los 40 millones de niños y niñas adolescentes que viven en el país tengan garantizados la totalidad de sus derechos, solo puede darse si hay una corresponsabilidad de las instituciones públicas. No es una tarea de 1, de 2 ni de 10 instituciones públicas, hay una corresponsabilidad, porque un niño, una niña, pues depende, en todos los ámbitos de su vida están relacionados
con distintas tareas que tienen las áreas de gobierno y también con el municipio, el Estado, la federación. Todo lo que pasa en la vida pública afecta de una forma u otra a los niños, aunque pareciera que no lo hace de manera directa, ahí está siempre una afectación en positivo o en negativo. Entonces, la perspectiva es, si todos los derechos requieren a todas las instituciones, entonces se requiere un sistema interinstitucional, intergubernamental y que pueda ser presidido por quien puede tomar decisiones sobre el colectivo, que es a nivel nacional el presidente de la República, a nivel del Estado, el gobernador, la gobernadora, y a nivel también del municipio, el alcalde o la alcaldesa. Esos son las cabezas, digamos, de las autoridades, no de todos los poderes, pero sí quienes pueden articular el conjunto de la tarea de los poderes públicos, y entonces se establece un sistema de esa manera, un sistema muy robusto, un sistema que digamos, en este diseño institucional supera lo que ya habíamos visto de la transversalidad de género, en donde no se le da la responsabilidad a los grupos de población que son quienes tienen vulnerados sus derechos, es decir, a las mujeres, ellas se hacen cargo de los institutos de las mujeres y no hay ningún ejecutivo local o nacional que sea a cargo de la agenda de igualdad de género. Eso es responsabilidad de ellas. Acá no, acá se hace un esquema que corresponsabiliza y que da una muy alta autoridad al sistema. Entonces le da en principio una fuerza y le da en principio una omisión de fuerza muy importante. La aprobación de la ley, la fuerza es la fuerza política que tiene el sistema, porque si avanza con los elementos que están diseñados, con la autoridad del presidente, con todos los gobernadores, con el Poder Judicial y el Legislativo, podría hacer mucho. Y la parte de la omisión es que la ley es aprobada con un impacto presupuestal cero. Eso se dice, no va a costar garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia. Así nace la ley, se hacen las 32 leyes en los estados, bastante rápido, en 6 meses. ¿Son espejo de la general? Son espejo, en general sí. Digo, hay algunas que tienen un diseño institucional distinto de sus órganos o que le quitan alguna atribución, pero en general digamos que no están demasiado desarmonizadas de la ley nacional. Se instala el sistema nacional hace 3 años, el 2 de diciembre del 2015, con la presencia del presidente y el gabinete, los gobernadores, con presencia ya de la sociedad civil. Se establecen 8 asientos de la sociedad civil que puede votar en igualdad de circunstancias y se hace un espejo de este sistema en cada una de las entidades federativas. Los siguientes 6 meses, la primera mitad del 2016, instalamos en todos los estados, con todos los gobiernos estatales, y se comienza a hacer también el trabajo a nivel de municipios. Eso quiere decir que en las 32 entidades hay, digamos, también una persona responsable del sistema, digamos, el espejo tuyo, un secretario ejecutivo. Hay un secretario ejecutivo, en algunos, la mayoría, el secretario ejecutivo tiene un equipo de trabajo o es también un organismo descentralizado, desconcentrado en la Secretaría General de Gobierno a nivel de los estados. En algunos pocos estados está dentro del DIF y algunos ya han hecho un proceso para que salga de ahí, pero sí se establece, hay un mecanismo de coordinación operativamente vía las secretarías ejecutivas de los sistemas, y se reproduce a nivel municipal. Entonces, en el siguiente proceso, en el siguiente periodo, en términos institucionales, este mismo modelo llegó a 1.700 municipios, que nombraron también su secretario ejecutivo y en donde el alcalde o la alcaldesa tomó la protesta, digamos, y en muchos sesionaron para ver situaciones particulares. Déjame tocar un tema que sin duda puede estar en una pregunta de los que nos estén viendo. ¿Cómo resolvieron el tema de los DIF estatales o DIF nacionales y el sistema? ¿Qué le compete al DIF y qué le compete al sistema? Los 32 DIFs existen de distintas maneras en las entidades. Entonces, ¿cómo resolvieron? Algunos ejemplos, porque en algunos casos nos dices, el secretario ejecutivo del CIPINA también es la persona del DIF, y en la mayoría no. Me gustaría esta parte porque es una realidad, en el referente de mucha gente sigue pensando que cuando hay algún problema de infancia fracturada es el DIF.
es histórico, es cultural, pero me gustaría que nos dieras esta definición de límites, porque el DIF es parte del sistema. El DIF es parte del sistema, forma parte, tiene un asiento en el sistema nacional y en los 32 estatales y en todos los municipales. El DIF siempre está presente, pero está presente como un organismo que tiene responsabilidades de frente a la población de niños y niñas y adolescentes, pero como la tiene la Secretaría de Salud, que siempre está también en el sistema en los estados, el secretario de Salud o el secretario de Educación o el secretario del Trabajo, el fiscal general del Estado, porque tiene una responsabilidad en términos de procuración de justicia, el secretario de Seguridad Pública, etc. Ahora, ¿qué le toca al DIF? Una de las cuestiones que se plantearon en la ley es transformar al DIF en un instituto de la niñez. Afortunadamente no se hizo eso. Se pensó también desaparecer al DIF y entonces que el colegiado y la articulación de las instituciones públicas haría las tareas que hace el DIF. Afortunadamente no se hizo eso, pero me parece que algo que no se hizo fue redefinir al DIF. En esta perspectiva de una nueva ley necesitamos dos cosas muy urgentes que tendría que hacer, me parece, los DIFs hoy. Uno, volverse de una vez por todas la instancia responsable de la asistencia social, porque no existe esa u otra, pero esa es la que tiene hoy día la capacidad a asumir que no solo necesitamos servicios, necesitamos una política nacional de asistencia, hay muchos grupos vulnerados, no solo niños, que requieren una situación de una red de sobrevivencia y todos los estados desarrollados tienen mecanismos fuertes para eso, invierten en ello y no lo tienen en manos de la sociedad civil organizada, como es nuestro caso. Y cuando lo tienen así, está financiado, está supervisado, está apoyado, está coordinado, convenido legalmente con las instituciones públicas. Acá, para darte un dato que conoces bien, de los 30,000 niños que están institucionalizados en casas de asistencia social, 80% están bajo la responsabilidad de organizaciones civiles y el 20% bajo la responsabilidad de los DIFs municipales, estatales y el federal. Y me parece que la segunda es si el DIF se tiene que transformar bueno, podría tener esa doble tarea o hacer de cualquier forma una instancia responsable de las políticas de familia, políticas de fortalecimiento de los núcleos familiares, aceptando, claro, la diversidad de familias que hay en el país, pero una cuestión que tampoco tiene México. También tenemos servicios, también tenemos acciones que se hacen para las familias, pero las familias son los espacios primarios de contención de las situaciones de vulneración, son los espacios que pueden contener, en principio, las adicciones, la deserción escolar, que pueden cuidar la nutrición, pero para eso las familias que han estado también vulneradas en sus mecanismos socioeconómicos, en la seguridad social, en donde tienen que trabajar cada vez más miembros, en donde no hay políticas de cuidado que les ayuden, las familias han ido también debilitando y a veces asumiendo una gran disfuncionalidad al interno que no les permite ser los órganos primarios de protección de derechos de los niños y a veces son incluso quienes los vulneran. Sin duda. Déjame hacer un corte y haciendo una síntesis. Finalmente, esos 3 años se logró, digamos, reproducir un marco institucional, reglas del juego dirían algunos, en términos de que en las entidades ya hay una ley específica y hay sistemas instalados con distintas capacidades que representan finalmente la propia debilidad, fortaleza de los gobiernos estatales y municipales. Y eso tenemos un tema enormemente difícil porque finalmente tenemos estructuras gubernamentales muy débiles en lugares de mayor vulnerabilidad. Y en ese sentido, no hay duda, o sea, se logró, digamos, reproducir el esquema. Y hay un tema que me gustaría, regresando del corte, podamos abordar, el tema de las procuradurías, el tema finalmente de la justicia a los niños. Pero en ese sentido, déjame mencionar 2 elementos que creo es fundamental, ojalá los recoja la nueva administración en términos, hay que redefinir el papel del DIF, pero más que eso, hay que redefinir si va a haber una instancia responsable de coordinar, dirigir la política de asistencia social. Puede ser el DIF, sin duda, pero entonces queda la otra dimensión. Una de las grandes pendientes del siglo XX y de este siglo es reconocer que tenemos que discutir, debatir, si debemos construir una política pública para fortalecer los espacios familiares en su diversidad.
reconociendo que son los espacios donde se construye la personalidad de los niños y niñas y se protege a los más vulnerados. Y se construye sin duda esta capacidad ciudadana. Fue una aspiración de los 70s de los DIF, nunca se construyeron instrumentos para hacerlo, pero sigue estando en la conciencia de que hoy uno de los espacios más erosionados por la pobreza, por la desigualdad, por las violencias, son los espacios familiares. Y ahí es un debate, una discusión, un momento de reflexión para que la nueva administración considere, pondere. Yo soy de los que sostengo junto con otros que sí hay que construir una política pública que coordine la asistencia social, pero por otra parte, instrumentos para fortalecer los espacios familiares. En ese sentido, el sistema, el CIPINA, abre grandes posibilidades, pero también da cimientos básicos. Pero sin duda está el enorme desafío de fortalecerlo, articularlo, y de eso lo haremos regresando del corte. Comentaba Ricardo Bucio, y sin duda es un tema mayor durante el corte, es que cuando has ido a instalar estas comisiones, cuando has regresado a hacer balance, seguimiento, hay un elemento muy importante. Cuando se logra reunir a todo el gobierno con un tema, la infancia de su estado. No es algo ni usual, ni común, ni difícil, porque siempre se relegaba a una parte, si era de justicia, pues la Procuraduría, si era un tema de abandono, pues el DIF, si es el caso. Esta visión, digamos, siempre fragmentada, segmentada y siempre abandonada de los derechos de los niños y las niñas y adolescentes, ¿no? Esta noción de, aunque se dice mucho, en la práctica vemos esta fragmentación. Por eso, sin duda, estas reuniones han sido importantes. Y me decías que ha permitido también visibilizar no solo los niños en las casas de asistencia, sino la infancia que está en todas partes, sobre todo muy desprotegida y también olvidada. Me gustaría que hiciera esta referencia y también el tema de las procuradurías, que fue un tema, y es un tema, es un gran tema, fundamental, y que nuevamente refleja esta paradoja, ¿no? Y lo digo como un asunto crítico de una manera de pensar la política pública. Se crean instancias, se crean leyes, se crean dependencias, pero lo primero que se dice es que no tiene carga presupuestal. Y si hay, sin duda, instancias que requieren un incremento presupuestal, pues es todo lo que tiene con la infancia. Por eso es importante reconocer y hacer un balance muy crítico. Hay muchas instituciones y dependencias responsables de derechos que yo digo que están en los huesos. O sea, realmente necesitan fortalecer. Una de ellas es las procuradurías. Entonces me gustaría que hicieras esta reflexión, porque en este ir a todo el país se ha visibilizado muchos niveles, situaciones de infancia realmente preocupantes, pero también esta parte de las procuradurías, esta idea de que, pues, con lo que tengan, con lo que puedan organizar, con eso pueden enfrentar temas tan complejos. Sí, mira, primero sobre la visibilidad. A mí me parece muy relevante, y quizá voy a comenzar con un ejemplo para describir el proceso. Cuestiones como lo que vimos hace unos días en el estado de Durango. Se instaló hace 2 años y medio aproximadamente el sistema. Allá se tuvo la primera reunión, forma parte el presidente del Tribunal de Justicia, el presidente del Congreso local, el ombudsman local, como en todas las entidades federativas, así están, presidentes municipales, los miembros del gabinete del gobernador. Y a la sesión de instalación tú veías que llegaban todas las autoridades con cara de gracias por la invitación, pero ¿cuál es el tema acá? Y luego a las siguientes sesiones diciendo, acá, creo que soy miembro, pero no sé qué me toca. Y ahora, por ejemplo, hace unos días estuve con el gobernador allá, con el presidente del tribunal, se inauguró un centro de justicia para niños, niñas y adolescentes. Es un espacio adaptado con ministerios públicos especializados en niñez, con peritos, trabajadores sociales, psicólogos, defensores de oficio, la Comisión de Derechos Humanos, una sala de oralidad, cámaras de GESEL, no hay contacto entre las víctimas y los victimarios. Es un modelo realmente pensado para que los niños que son víctimas de delito o aquellos adolescentes en conflicto con la ley tengan el mecanismo adecuado para hacer este proceso, un debido proceso en términos
de procuración y de administración de justicia, porque además es un espacio en donde participa la Procuraduría de Protección, participa la Fiscalía del Estado, el Poder Judicial. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? En realidad han encontrado las autoridades lo que les toca. No lo han encontrado integralmente, pero algunas dicen, ah, caray, a mí lo que me toca es que haya mecanismos para el acceso a la justicia por parte de los niños y adolescentes. O tenemos un nuevo y muy buen espacio de un albergue para niños migrantes estupendo en Hermosillo, y tenemos una casa para niños adolescentes solicitantes de refugio en Tabasco, y tenemos un buen mecanismo de adopciones en Coahuila. Ahí tenemos una muy buena Procuraduría de Protección, tenemos casas para adolescentes con una gran cantidad de servicios en el estado de Puebla, tenemos un registro de todas las organizaciones y todos los niños que están en espacios públicos en Baja California, y otro que ayuda a todos los espacios privados y públicos en Jalisco. Es decir, se han ido moviendo cuestiones no homogéneas, no en todo el país, no como políticas generales, pero el hecho de que las autoridades estén sentadas en comisiones, en grupos de trabajo, que hayan tenido que instalar por primera vez, como si antes no hubiera necesidad, una comisión para la atención de justicia adolescente, o una comisión para hablar de la primera infancia, y tengan que estar ahí las autoridades del IMSS, del ISSSTE, de Seguro Popular, de Prospera, el secretario de Salud, hablando de las políticas para la primera infancia junto con la Secretaría de Educación, ha obligado a que se detonen tareas, ha obligado a que en principio los niños, niñas y adolescentes sean temas de la agenda pública. Esa es la parte, creo que simbólicamente, en términos de la política, más importante. Y después una enorme cantidad de acciones concretas. Se han visitado, como te mencionaba, las cárceles, las estaciones migratorias, los centros de asistencia social, áreas de hospitales. Las autoridades están yendo a ver un poco cómo está la situación, cosa que la verdad estaba o encargada al DIF, que el DIF se hiciera cargo, o como el DIF no la tenía como sus atribuciones, pues no estaba encargada a nadie. Dentro de este proceso, ¿qué pasa con las Procuradurías de Protección? Son la institución primera que tendría que construirse en términos de uno de los dos conceptos centrales de la ley. Lo que he platicado quizá se determina por la ley como protección integral, es decir, que todas las autoridades hagan lo que les toca para garantizar los derechos de los niños, pero necesitamos una red de protección para quienes están vulnerados en abandono, fracturados, como tú mencionas, los niños que carecen de cuidados parentales, víctimas de abusos, etcétera. Una sólida red de protección. Y eso son desde la ley las procuradurías de protección. Hay procuradurías que han alcanzado este estándar, creo que una en el país, quizá, la Procuraduría de Coahuila, que tiene un buen modelo, que tiene policía de búsqueda e investigación, tiene ministerios públicos especializados, un área de mediación de conflictos familiares muy amplia, un comité técnico muy especializado en temas de adopciones, un área para litigar los juicios en protección de los niños, para representar a los niños en suplencia de sus padres, o en suplencia o en coadyuvancia de sus padres en los procesos judiciales. Tiene una muy buena procuraduría, y ahí hay varias que están en ese proceso. En este año se transformó también legalmente la de Puebla, está en proceso la de Campeche, la de Colima también, la de Morelos, la de Chihuahua. Están viendo que operar desde una lógica de protección solo en la parte de asistencia, porque allí estaban las procuradurías en el ámbito del DIF, sigue estando la mayoría ahí, no da la posibilidad de atención legal que se requiere. Se requiere, claro, la asistencia, que la tiene que dar el DIF en coadyuvancia, en colaboración con las organizaciones civiles, pero se requiere también una parte de protección legal, una parte en donde se pueda haber restitución de derechos, en donde se pueda inhibir el daño que se hace, por ejemplo, en términos de maltrato familiar a los niños en el seno de sus espacios, ya sea comunitarios o familiares directamente. Las procuradurías requieren, según un estudio de UNICEF, 2.500 millones de pesos para operar, ¿no? Y la cifra en general parece grande. Cuando la dividimos
por niño o adolescente en el país significa invertir en su protección especial, en esta red, 57 pesos al año por niño, ¿no? Es nada, pues no estamos hablando ni siquiera de 50 centavos al día por niño, pero no los tenemos. Los estados han estado invirtiendo, eso hay que reconocerlo, porque la ley general nace con un impacto presupuestal cero, pero tenemos ya 1000 procuradurías de protección en municipios o regionales y las estatales, y lo que cuestan, algunas son amplias y fuertes y tendrán 100, 200 personas atendiendo a la población de niñez a nivel local, otras son pequeñas, 5 o 6 a nivel municipal que están en relación con la Procuraduría Estatal. Todo lo que han costado lo han puesto los estados o los municipios de sus propios presupuestos, pero no hay una partida nacional, y debería de haber claramente, para que se fortalezcan las procuradurías y para que el Estado cumpla con aquella función que dice el Comité de los Derechos del Niño, en donde nunca puede fallar. El Estado, digamos, puede fallar no es que tenga derecho a hacerlo, pero se comprende que no tiene la posibilidad de ver a todos los niños en cualquier espacio en donde están, y que las posibilidades de vulneración de sus derechos son infinitas. Pero aquellos que están bajo su custodia, aquellos que tiene encargados, que están en sus centros de asistencia, por ejemplo, aquellos que están en posibilidad de ser adoptados, es donde dice el comité, ahí no puedes fallar nunca. No tienes ni pretexto ni derecho, y el gobierno tiene que ser un especialista en proteger a aquellos que están más vulnerados. Entonces, aquí las procuradurías son un gran reto. Sí se hizo un cambio cuando vemos las procuradurías del menor y la familia del 2013 y 14 a las procuradurías de protección del 2016 y 17 son muy distintas, o las que en 2018 ya están saliendo del DIF, están incorporándose a los gabinetes de seguridad, están teniendo también mecanismos de coadyuvancia y apoyo de otras áreas. Eso va bien, pero todavía no tenemos el sistema de protección especial que necesitamos. Así es. Déjame hacer un corte y resaltar, sin duda, no se puede escatimar en términos de la responsabilidad fundamental del Estado, que es finalmente garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes bajo su custodia, que han sido vulnerados y que tiene que protegerlos. Pero tampoco puede renunciar a su enorme obligación de supervisar, inspeccionar, vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, para que ninguna instalación privada, sociedad civil o no cumpla las normas. No podemos olvidarlo, la guardería ABC es emblemático de la ruptura total, el desorden total de los 3 sistemas federal, estatal y municipal, pero también del abandono, de no asumir que en el fondo el responsable de este desastre y esta tragedia de estos niños fue el Estado que no inspeccionó, no supervisó. Y tenemos que tenerlo siempre enfrente, porque puede suscitarse nuevamente. Da la importancia de que ojalá, estamos seguramente a algunos días de que tengamos el nuevo presupuesto de egresos de Federación 2019, haya estos recursos. Bien dice Mauricio Merino, un amigo mutuo, que gobernar es priorizar. Y creo que en ese sentido, ante las grandes presiones de recursos que tiene la nueva administración, ojalá priorice claramente que fortalecer, instalar las procuradurías en toda la República no es opción. Tiene que ser realmente una evidencia clara de poner el interés superior de la infancia en el centro de la nueva administración. Ojalá sea así. Vamos a un corte y regresamos para hacer un balance final de lo que, desde esta perspectiva, habrá que hacerse en los próximos años. Bueno, este programa se está realizando ya a unos días que termine la administración, y sin duda en estos días, me lo has comentado, por eso no es indiscreción, has informado al grupo, los personajes que se harán cargo, en este caso de la Secretaría de Gobernación, donde está instalado el CIPINA. Lo has dicho, lo has comentado, no hay duda de que el grupo que se incorpora y que ya ha estado atendiendo los temas, pues como debería ser, ha manifestado su disposición, su voluntad, de la ministra Olga Sánchez y su equipo de continuar. En ese sentido, nos gustaría que nos compartas
con ese conocimiento de república que tienes, que puedes señalar las mejores prácticas y también los graves errores que se han cometido o las grandes, también mezquindades, porque a veces hay mezquindad en términos de apoyar algo tan central. ¿Cuáles serían o cuáles han sido los, digamos, las rutas, los elementos que estás dejando en el afán, yo no lo pongo en duda, de fortalecer el CIPINA? ¿Cómo podrías darnos cuenta de cuáles son los grandes lineamientos que con la experiencia que tienes, lo que has vivido, crees que debe ser por lo menos puestas en discusión, en diálogo por los nuevos responsables para ponderar los siguientes pasos que le corresponde ya a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, haciendo una enumeración breve. Uno, hay una relación amplia que estamos proponiéndole al Congreso de armonización legislativa. Hay muchas leyes que tienen que irse modificando porque en realidad todo lo que tiene que ver con personas, yo digo, afecta a los niños y a los adolescentes. Entonces, al final tendríamos que revisar todas, pero hay algunas que claramente están hoy en día en contradicción con la Ley General de Derechos, requieren armonía. Una segunda es la responsabilidad política del sistema, la tiene por definición legal el presidente de la República. Ahí está una enorme fuerza de este sistema, pero tiene que ser asumida con responsabilidad, porque hay tantos temas y eso se comprende en la agenda de un presidente que normalmente pues para eso tiene a todas sus áreas de gobierno, para no atenderlas directamente. La cuestión es que este sistema, al menos mientras no haya una modificación legal, atiende o tiene que articular la política para un tercio de la población del país y requiere una responsabilidad de ese nivel, pero también una corresponsabilidad de las instituciones públicas. Entonces estamos hablando el segundo es el impulso de la voluntad y sobre todo de la responsabilidad política. El tercero son los temas presupuestales. No solo seguir ahondando, que ya se avanzó y ya tenemos 20 anexos transversales en los presupuestos egresos de los estados para saber en qué se invierte en términos de niñez. Espero que vamos a terminar todavía el año con más anexos transversales. Tenemos uno muy grande a nivel de la federación, pero no tenemos una claridad ni qué es todo lo que se invierte, porque hay cosas que no se asume que tienen un efecto en los niños y casi lo tienen de manera directa, ni tampoco tenemos sobre todo la certeza de qué es lo que tenemos que invertir. Necesitamos muchos recursos más y costear ciertas cuestiones como la atención a la primera infancia, que es básica, que es central y que este grupo de población, eso sí lo sabemos, de 0 a 5 años recibe el menor presupuesto público que cualquier otro grupo etario de todos los, si dividimos la población en grupos etarios. El cuarto, la parte de definición técnica en términos de cómo medir y hacia dónde llevar las políticas públicas, qué metas alcanzar. Entonces, los indicadores, tenemos entonces 25 objetivos nacionales, ya tienen indicadores cada uno de ellos, cada indicador tiene una línea de base, dependiendo de las fuentes que generan la información en el país, censos, encuestas, registros nacionales, y tiene una meta a lograr. Y lo que estamos pudiendo hacer es determinar a dónde tendríamos que llegar como país, pero tendencialmente, si no hacemos nada diferente, a dónde vamos a llegar. Entonces la brecha que se va ahondando, ¿no? Por ejemplo, embarazo de niñas de 10 a 14 años, tenemos que eliminarlo, no hay posibilidad de que nos demos un margen de tener cierto porcentaje, pero la tendencia que hoy tenemos es que vamos a pasar de 12,000 niñas prácticamente que cada año son madres en nuestro país de 10 a 14 años, a tener 23,000 al fin de la administración del próximo gobierno. La tendencia es negativa, requiere una intervención y la parte técnica de indicadores y metas ya está definida. Y creo que la propuesta de política pública sí se ha logrado en estos 3 años tener suficiente información de tareas que tienen que haber en todas las entidades. Algunas ya se comenzaron a hacer, modelos de atención a la niñez migrante, modelos de atención a la niñez que vive en reclusión, la prohibición del matrimonio infantil, programas expresos para evitar la deserción escolar,
pero algunas otras requieren mucho mayor fortaleza y una capacidad operativa. Yo creo que el país necesita claramente un programa nacional de primera infancia, una ley nacional de primera infancia que articule todos los esfuerzos para estos, hoy día de 0 a 5 años tenemos 12.3 millones de niños y un poco más que eso, casi 14 millones y medio van a nacer en la administración del presidente López Obrador. Entonces, el reto que tenemos ahí es brutal, es casi solo nuestra primera infancia es más grande que cualquier país de América Central y varios países, todos los países del Caribe, etcétera. Sí. Solo la política de atención a primera infancia. Creo que el panorama es claro, es amplio, hay tareas para los 3 poderes públicos y lo que requerimos sí es tomar decisiones. Bien dice Mauricio. La política pública es prioridad, pero también derechos son presupuesto y claramente en donde está puesta la intencionalidad del Estado, ahí tienen que estar las prioridades de política pública. Legalmente es el único grupo de población que tiene establecido un derecho de prioridad. Eso sí necesitamos que se convierta en acción programática, en medición y en una intencionalidad que va a partir de la capacidad ahora que tiene en términos de la ganancia política que tuvo este próximo gobierno, que pueda ir desde la federación hasta las localidades en una articulación clara de qué quiere México para sus niños y sus adolescentes. Sin duda, como pasa todo en lo social, los avances han sido importantes, pero demasiado lentos, desiguales, graduales. La urgencia de atender y de comprender que poner el interés superior de la infancia en el centro de una idea de desarrollo permite esto, garantizar todos los derechos humanos, construir un México social. No puedo terminar el programa sin mencionar que dentro de todas esas agendas, la infancia que implica la niñez indígena es de tal dimensión. El rezago, la desigualdad, la marginación, el dolor, el maltrato, el abandono, que la niñez indígena también representa este eslabón frágil de un país que no logra ser apropiado, garantizando los derechos de todos. De ahí la importancia de que el próximo gobierno, ojalá así sea, pueda poner en el centro del Plan Nacional de Desarrollo, en los primeros indicios del presupuesto de egresos de la Federación, esta convicción de que lo que no se hace en la infancia ya no se puede recuperar. Finalmente llevará a lo que sabemos, a una vida de frustración, desesperanza, aunque después haya programas compensatorios. Ricardo Bucio, muchas gracias por hacer este balance aquí en México Social y la mejor de las suertes. Muchas gracias. Yo espero que la mejor de las suertes para los niños y las niñas. Un país que se transforma requiere que muchas de las cuestiones como que acabamos de decir, la situación de la niñez indígena se transforme totalmente. Ese creo que sería un gran indicador de cambio. Ricardo, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos en el próximo programa de México Social.